Señor y Padre, gracias por tu presencia, gracias Señor por tantas bendiciones que recibimos de ti y que además hoy hemos podido compartir esta comida fraternal, esta comida que es una celebración de un tiempo muy especial para nosotros que es la Navidad, acordarnos de que tú nos amas, que nos diste a tu Hijo, que tú nos amas, Señor, que tú diste tu vida por nosotros en la cruz, que cargaste nuestros pecados y aceptaste llevar la culpa de nuestras maldades y recibir el castigo de nuestra paz. Señor, te queremos pedir que tú lo dirijas todo en esta tarde, que tú apartes de nuestro corazón lo que nos impida estar en tu presencia y recibir lo que viene de ti. Y Señor, de una forma especial te queremos pedir que nos permitas resolver este problema de esta persona que se ha quedado encerrada. Oramos a ti, pedimos que tú nos des sabiduría, que puedan llegar las personas o las herramientas necesarias para que esto se resuelva. Señor, te damos las gracias y ponemos este tiempo especial en tus manos para que sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús, amén. Y el hecho de estar lejos de la familia, eso le hace que la Navidad sea especial y una a los que tienen cerca. Sí, por un lado, el aspecto de hermanos canales se resiente, pero por otro lado sabemos que estamos con ustedes y con el Señor especialmente. Y eso también es diferente, nos hace ser diferentes, sentirlo de otra manera y saber que si no nos podemos ver, bueno, nos veremos allí. De todas maneras, me alegro mucho y sé que tenéis preparado un viaje para visitar a toda la familia dentro de pocos días y la verdad es que os echaremos de menos y os deseamos que sea un tiempo de mucha bendición. Así que ahora vamos a encender las 4 velas del Adviento. Podéis utilizar. Mirad, hay unas velas que os ayudarán a encenderlas. Bueno, muchas gracias. Os pedimos por favor que os quedéis un momento mientras Manuel hace la lectura del Evangelio de Lucas que nos habla de la Navidad. Donde quieras, lo podrás hacer donde quieras. Si te da mejor para leer aquí, pues... S'escolta? Sí. La lectura és a Lucas, capítol 2, dels versets 1 al 20. Uns segons. Naixement i circuncisió de Jesús. Per aquells dies sortia una dicta de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot l'imperi. Aquest cens va ser anterior al que es feu quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava a inscriure's a la seva població d'origen. També Josep va pujar de Galilea, de poble de Nazaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, perquè era de la família i descendència de David. Josep havia d'inscriure's juntament amb Maria, amb qui estava unit per acord matrimonial. Maria esperava un fill. Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit. Ella el va feixar amb bolquers i el posar en una menjadora, perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se. A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu remat. Un àngel del Senyor se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt, però l'àngel els digué: no tingueu por, us anuncio una bona nova que portarà tot el poble una gran alegria. Avui, a la ciutat de David, us ha nascut el Salvador, que ell és el Messies, el Senyor. I això us servirà de senyal. Trobareu un infant feixat amb bolquers i posat en una menjadora. I de sobte s'unia a l'àngel un estol d'exèrcits celestials que lloava a Déu cantant: glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que ell estima. Quan els àngels els deixaren i se'n tornaren cap al cel, els pastors deien entre ells: arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber.
I anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i Josep amb el nen posat a la menjadora. En veure-ho, van contar que els havien anunciat d'aquell infant. Tothom qui ho sentia quedava meravellat del que deien els pastors. Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava. Després, els pastors se'n tornaren glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit. Tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat. Fins aquí la paraula. Moltes gràcies, Manuel, por esta lectura y al Víctor y a Sara por compartir con nosotros Lo que significa la Navidad. Vamos a cantar dos canciones y vamos a hacer una cosa que no puedo nunca el nombre. Una de las canciones la tenéis en el boletín, que es la última. La cantaremos primero nosotros y luego queremos que os unáis a nosotros para cantarla. Creo que os lo han puesto la última, es Navidad. Dios habló y vio que todo era bueno, pues con su palabra el mundo creó. Dios habló y vio que todo era bueno, Él es el Padre de la creación. Cuando Dios habló y todo se formó, cada día una cosa inventó. Dios habló y vio que todo era bueno, pues con su palabra el mundo creó. Dios habló y vio que todo era bueno, Él es el Padre de la creación.
ángeles anunciaron a los pastores buenas nuevas que había nacido nuestro Salvador, Jesús, que es Cristo el Señor. Alabando a Dios en el cielo. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, entre los hombres que gozan de su favor. Lucas 12:14. Vivía en Nazaret con sus padres, obedeciendo a los sentados, creciendo en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Inmensa misericordia tuvo en llevar buenas nuevas a los pobres, anunciando libertad a los cautivos, sanando a los quebrantados de corazón, dando vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18-19. Transmiteros unido a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Filipenses 8:7-9. Al tercer día resucitó entre los muertos, apareciéndose a muchas personas. Antes de subir a los cielos, dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:15-16. Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Juan 3:16. Navidad.
Vamos a leer en Primera de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Primera de Timoteo 3, 14, y vamos a leer hasta el versículo 16. Pablo se dirige a una persona que él amaba mucho, su hijo espiritual Timoteo, y le dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bueno, este sería un buen resumen si alguien te pregunta: ¿y tú en qué crees? Pues creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, y de allí va a volver en poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque ya sabéis que esperamos una segunda venida de Cristo. Él ya murió por los pecados, resucitó, vindicado por Dios, justificado en el Espíritu, y ahora está a la diestra del Padre, esperando ese día glorioso en que volverá para juzgar a los vivos y a los muertos, para establecer su reino en la tierra, la Jerusalén celestial, y también para consumar, realizar plenamente esta salvación que ya ahora disfrutamos en esperanza. Tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza del cielo, tenemos esperanza de que un día estaremos para siempre con el Señor, porque donde está el Señor, ese es el cielo. Donde está su presencia, donde esté Él, allí nosotros seremos felices y dichosos por toda la eternidad. Y esto es lo que dice este texto, que en un sentido nos anuncia la Navidad, porque dice muy claramente la primera estrofa, la base de todo es que Dios fue manifestado en la carne, en carne. Dios fue manifestado en carne. Cristo es Dios manifestado en carne. Este es el misterio de la Navidad, que el Dios infinito haya querido hacerse un ser humano como nosotros para salvarnos. Lo hemos oído tanto que no sé hasta qué punto nos hacemos la idea, yo creo que no, yo al menos no me la hago, la idea plena de lo que esto significa, que el Dios, que es un espíritu puro, infinito y eterno, se hiciera un bebé en el seno de María y naciera y pasara hambre y frío, y desde un principio tuviera que nacer en el lugar más humilde, en un pesebre, y desde un principio tuvo que soportar la amenaza y la violencia de los seres humanos, porque era muy pequeñito cuando tuvo que huir rápidamente porque Herodes le buscaba para matarle. Así que con esta introducción a lo que es el gran mensaje de la Navidad, que es el mensaje del amor de un Dios lleno de misericordia, de un Dios de gracia, de un Dios que está dispuesto a rebajarse, porque sin ninguna duda dejar su trono y su corona, su gloria para hacerse un bebé, para él era bajar y bajar y bajar y descender cada vez más, como dice aquel precioso himno de Filipenses capítulo 2 que recoge el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses y que dice: no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, como algo a lo que no quería renunciar, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que
el apóstol está realmente indicándonos claramente cómo un peldaño detrás de otro, Jesucristo, una etapa detrás de otra, se humillaba más y más para salvarnos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No podemos dejar de ver en la estrella que guió a los magos, que es un símbolo de la revelación de Dios, no podemos dejar de ver la sombra de la cruz. Jesucristo nació, el Rey de Reyes, nació en un pesebre, en el lugar donde eran guardados aquellos animales que después eran sacrificados el día que Él murió, el día de la Pascua. Ya Jesucristo en su nacimiento se identificaba con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí nació en un lugar adecuado, porque aunque era el Rey de Reyes, se había humillado hasta lo sumo y Él venía como Cordero de Dios para cargar nuestros pecados. La sombra de la cruz está presente ya desde aquel momento que se acercan los magos y le regalan oro, incienso y mirra. Oro para un rey, incienso para Dios el Hijo, que merece nuestra adoración, y mirra para aquel que tiene que morir en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Este es el mensaje de la Navidad, ¿verdad? Tantas luces, en la época comercial por excelencia, regalos, alegría, buenas comidas, bebida, pero el mensaje de la Navidad es la humildad del establo, donde nace Jesús, con una sombra enorme de la cruz que ya se proyecta sobre Él y que le va a acompañar toda la vida. ¿Por qué Jesús, en vez de ser hijo de un sacerdote, era hijo del carpintero? Porque estaba familiarizado cada vez más con la madera y los clavos que iban a marcar el final de su vida y la consumación de la obra de salvación de Dios. Una cosa detrás de la otra. ¿Por qué nace en un establo? Porque es el Cordero de Dios. ¿Por qué los únicos seres humanos que son avisados por los ángeles son los pastores que cuidan a los corderos que van después a sacrificar por la Pascua? Todo tiene un lugar en el plan de Dios. Y aquí tenemos, sin duda, en este pasaje que hemos leído, el propósito de Dios para la Iglesia, el propósito de Dios para ti y para mí. Dice el versículo 15, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que sepas cómo debes conducirte. Así que esta es la pregunta inicial. ¿Sabemos cómo debemos conducirnos en la Iglesia? Hay cosas que están fuera de lugar. Hay cosas que no tendrían nunca que aparecer en nuestra vida como hijos de Dios. Hay cosas que, por supuesto, yo no sé si os dais cuenta de lo accidentado que puede ser un domingo, ¿no? Y hemos tenido, bueno, gracias a Dios ya se ha podido solucionar el problema, pero estábamos preocupados por Esther y por, más que nada, porque de alguna forma, pues no es, ¿no? Esperamos que no seas claustrofóbica ni nada, ¿no? No. Bueno, aquí en la iglesia ya has visto que hay un equipazo de bomberos que no ha hecho falta llamar. Pues es verdad, ¿no?, de que el domingo pueden pasar muchas cosas que nos quieren recordar. Claro, Satanás intenta una y otra vez poner obstáculos, barreras, estorbos, pruebas, dificultades, disgustos, una y otra vez. Y yo diría, y sobre todo los domingos, ¿qué no pasará el domingo? Pero también es cierto que una y otra vez el Señor quiere que por medio de la fe digamos, sabemos lo que está pasando y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie podrá impedir que el propósito de Dios con mi vida se vea frustrado, porque Dios es mucho más poderoso que aquel que es nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas y que quisiera destruir la obra de Dios. Por lo tanto, en esta confianza podemos sonreír y decir, Señor, estamos en tus manos, guíanos, guárdanos, está con nosotros y que tu bendición sea realmente lo que más valoremos. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios?
Aquí Pablo nos dice que nuestra vida debería estar en armonía con lo que es la Iglesia. No deberíamos sentirnos como pez fuera del agua. Si estás en la Iglesia, tus sentimientos, tu vida, tu comportamiento, tus creencias deberían estar en armonía con lo que dice la palabra, que es la Iglesia. La Iglesia es la casa de Dios. Ya sabéis que la casa es un edificio, pero en la Biblia, más que el edificio, es la familia que habita esa casa. Muchas veces se habla de la casa hablando de la familia que está en aquel lugar. En este caso, la casa de Dios es el lugar donde está la familia de Dios. Es la familia de Dios. La casa de Dios somos nosotros. Porque no os quepa ninguna duda que vosotros sois mucho más importantes que el edificio donde estamos. Con todo lo bonito, con todo lo privilegiados que somos de poder estar aquí, cada uno de vosotros es más importante para Dios que el lugar donde estamos. ¿Cómo debemos comportarnos en la casa de Dios? ¿Qué es la casa de Dios? La Iglesia debería ser como Betel. Betel es una palabra hebrea que significa casa de Dios. Bet es casa y Él es Dios. Betel unido es la casa de Dios. O sea que la Iglesia debería ser Betel. Ahora sabéis por qué, o ahora comprendemos por qué tantas iglesias han puesto este bonito nombre. Iglesia Betel. Amén, Señor. Ojalá Dios quiera que todas las iglesias sean Betel, en el sentido más profundo de este significado, que Dios mora en esa congregación, que Dios se manifiesta en ella, que Dios habla en ese lugar a través de los hermanos y hermanas de esa congregación, que Dios hace su obra a veces milagrosa, sorprendente, que nos maravilla, a veces esa obra discreta que es el silbe apacible de la presencia del Espíritu obrando dentro de nuestro corazón. Pero la Iglesia o es Betel, o es casa de Dios, o ha dejado de ser lo que Dios quiere que sea. ¿Y tú, tu vida? ¿Tu vida es una casa de Dios? ¿Eres una persona que sin decir palabras, sin ningún tipo de orgullo y vanagloria, los que te tratan saben que tú eres morada de Dios en el Espíritu Santo? Porque ese es el propósito de Dios, manifestarse en nuestras vidas, manifestar su amor, su poder, su sabiduría, que seamos portadores de la antorcha de la verdad que debe levantar en alto la Iglesia. Que Dios, que sea a todos manifiesto que Dios está entre nosotros, con nosotros y en nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Pero sabéis, aquí el versículo 15 nos dice también que es la Iglesia del Dios viviente. La Iglesia es la congregación de los que han dicho que sí a Dios. ¿Formas tú parte? Mirad, una cosa es estar aquí, pero estar no quiere decir ser. A veces algunos de los que están no son. Lo que es importante es que tú sí sepas en lo más profundo de tu corazón que formas parte de los que han dicho que sí a Dios. La Iglesia es la congregación de los que han oído el llamado de Dios y han dicho sí, han dicho amén, han dicho Señor, yo creo, han dicho Señor, yo me arrepiento, han dicho Señor, continúa tu obra en mi vida. La Iglesia es el lugar, la familia de los que han dicho que sí al Señor. Y esto habla de arrepentimiento, habla de fe, habla de amor, habla de obediencia. Sí, Señor, como dijo Pedro, tú sabes que te amo. La Iglesia es de los que han dicho, sí, Señor, tú sabes que te amo. Con todas mis imperfecciones, pero tú sabes que te amo. Porque tú lo sabes todo. La Iglesia es de los que han dicho, Señor, tú sabes que soy un pecador y que me arrepiento.
que me arrepiento de todo corazón y que confío que tú harás tu obra, que tú la has empezado y que tú la continuarás y que un día llegaré a tu presencia y seré santo como tú quieres, que no habrá pecado en mi vida, que no habrá mancha ni arruga, que tu sangre me ha lavado de todas mis maldades y de todos mis pecados, y aunque fueren como la grana, al final son como blanca lana, como la blanca y pura nieve que cae ahora en las montañas. La Iglesia es de los que han dicho que sí al Señor. Y si tú ahora le estás escuchando, dile que sí, no te lo pienses más. Bueno, perdona, me ha salido así, piénsatelo muy bien. Y dile que sí al Señor. Piénsatelo muy bien, porque es una decisión muy importante, pero no te equivoques, dile que sí al Señor. Porque os aseguro que no encontrarás a nadie más digno de confianza. No encontrarás a nadie más tan fiel, bueno, misericordioso, que te ame como te ama el Señor. Nadie más. Dile que sí al Señor. Y la Iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La Iglesia nace de la verdad del Evangelio. Hemos sido engendrados espiritualmente por la verdad del Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. La simiente del Evangelio, que es la verdad, que es la proclamación de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, ha arraigado tan fuerte y tan hondo en nuestros corazones que ha germinado y la Iglesia ha nacido de la verdad. Pero sabéis que Dios nos ha dado el privilegio de que además seamos portadores de la verdad, que seamos defensores de la verdad, que seamos personas que con toda humildad digan: mira, yo no es que tengo el monopolio de la verdad, ni yo conozco toda la verdad, pero conozco al que es auténtico y verdadero, a mi Señor y Salvador, a Jesucristo, al que celebramos por la Navidad. Este es el mensaje de la Iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Estas dos palabras nos hablan del fundamento. No hay mejor fundamento para la Iglesia que la verdad que ha sido revelada en Jesucristo, pero al mismo tiempo la Iglesia tiene que ser realmente sólida en el Señor, firme, arraigada en Él, de tal manera que la verdad sea sólidamente presentada y defendida en la Iglesia. Que estemos atentos a que no se cree ni confusión ni falsedades en cuanto a las cosas de Dios y del Evangelio, que estemos atentos a seguir proclamando fielmente la verdad que nos ha sido encomendada por Dios mismo. La Iglesia dice aquí que es la columna. En el lugar donde estaba Timoteo y en el que Pablo le escribía esta carta, había un famoso templo, el templo de la diosa Diana, que tenía nada más y nada menos que 100 columnas de mármol de 18 metros de altura, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Y Pablo dice: la Iglesia es la columna mucho más grande, mucho más alta, mucho más bonita. Es una única iglesia, no hay 100 iglesias, hay una. Pero lo que Dios quiere con esta columna es que quede muy claro que ella está levantando la verdad de Dios para proclamarla y que todo el mundo lo pueda ver. Y no solamente la debemos proclamar, no solamente la debemos recibir, debemos creer, debemos confiar que es la verdad, sino que debemos también compartirla, debemos proclamarla. Y en este sentido la columna, si os fijáis, lo que tiene como propósito es sostener el techo del edificio y que todo el trabajo arquitectónico y artístico que había en los labrados de los techos de los templos fuera visible a todos. Y esto es lo que la Iglesia tiene que hacer, sosteniendo en alto el Evangelio, la palabra de vida. Y entonces llegamos a este himno. Bueno, llegamos a esto después de hacernos una reflexión muy personal. ¿Somos de verdad portadores de la luz de Dios? ¿Somos defensores de la verdad del Evangelio? ¿Estamos firmemente convencidos que es la verdad y estamos dispuestos a confesarlo públicamente? El Señor nos ha dicho: tú eres la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo y nosotros somos como la luna que refleja la luz del sol. Nosotros debemos ser humildes reflejos de esa luz eterna,
maravillosa que ha traído el mensaje de la Navidad. Cuando Cristo viene, dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es el mensaje de la Navidad que Dios nos encomienda, que proclamemos, que compartamos y que lo hagamos de todo corazón. ¿Y qué pensar del versículo 16, de este gran misterio de la piedad? En la Biblia, cuando se utiliza la palabra misterio, muchas veces se hace en un sentido ligeramente distinto de como lo entendemos nosotros hoy. Los misterios de la Biblia son misterios que Dios ha revelado, totalmente o en parte. Entonces el misterio es algo que si Dios no nos lo hubiera dicho, si Dios no hubiera querido explicarlo por medio de sus apóstoles y profetas, nosotros no lo hubiéramos sabido. Pero Dios ha tenido misericordia y ha querido explicarnos estos misterios de la espiritualidad, de la piedad. La piedad es una palabra que habla de una correcta relación con Dios, de saber expresar nuestra fe y amor y gratitud a Dios de una forma correcta. Así que el gran misterio de la piedad que nos ha sido revelado en Jesucristo es que Dios fue manifestado en carne. En una frase, Dios en Jesucristo, la Navidad que no fue en Navidad, seguramente fue en primavera, pero bueno, en este momento lo celebramos así, porque está instituido así, y lo importante es que celebremos la encarnación de Jesucristo. Nadie sabe exactamente qué día y qué hora nació. Pero lo importante es que intentemos hoy entrar un poquito en este misterio de Dios que fue manifestado en carne. ¿Quiénes son las 5 personas más ricas del mundo? Bueno, yo lo he estado mirando, no es que tenga un interés especial en saberlo. Últimamente no he ido a tomar ningún café con ellos, desde hace tiempo ya que no vamos a tomar un aperitivo ni nada, porque nunca lo he hecho. Pero, ¿sabéis? Es curioso de que es un mexicano, el más rico, dicen que es un mexicano, con 69.000 millones de dólares. Y yo me he perdido, he dicho la primera cifra y ya me he perdido. Carlos Slim. El segundo es Bill Gates, mucho más conocido, que está casi a la par en cuanto a patrimonio. Y entonces yo pensaba, bueno, seguramente estos patrimonios, ya sea para no pagar todo lo que tienen que pagar de impuestos, o ya sea para pasar en la lista un escalón por delante del otro, seguramente esas cifras no concuerdan demasiado con la realidad, ya sea por vanidad o por avaricia, seguramente no concuerdan demasiado. Pero bueno, este es el ranking actual de este momento. Después viene otro americano, William Buffett, con más o menos la mitad, una mitad menos, ¿no? 44.000 millones. Después viene un francés con una cantidad parecida, Bernard Arnault, y tenemos un español en el 5º puesto. Escucha, es que ya aparecemos en todas las listas, incluso en esta. Pues bueno, no nos sirve de mucho, pero sí, es verdad, Amancio Ortega está en el 5º lugar de este ranking. Pues estaréis preguntando, ¿por qué dice esto el pastor hoy? Bueno, porque ya conocéis la gracia de Dios, que por amor a nosotros, Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que vosotros fueseis enriquecidos. Este es el misterio y este es el milagro de la Navidad. El milagro sería que ese señor mexicano dijera: mi país va muy mal, voy a dar toda mi fortuna para que los pobres de mi país tengan lo que necesitan y yo viviré como uno de ellos, como el más pobre de ellos. Jesús no tenía lugar donde recostar su cabeza. El milagro sería que los 2 americanos, Gates y Buffett, dijeran: nuestro país en otros tiempos iba mejor, ahora vuelve a ir muy mal, sigue y cada vez hay más pobreza. Vamos a darlo todo a estas personas que están necesitadas, a ver si así el país va un poco mejor. Y nosotros seremos como el más pobre de ellos.
Y así también Arnault, el francés, y Ortega, el español. Que nos iría bien, porque tantos problemas que tienen para ajustar los presupuestos, 10.000 millones de euros arriba o abajo, pues este señor de entrada ya soluciona muchos de estos problemas. Para los que realmente lo necesitaran, que es lo que hizo Jesús. Pero la verdad es que si esta Navidad se produjeran estos milagros, qué milagros, ¿verdad? Es que por más que pongamos todas las noticias, las internacionales, yo no creo que digamos nada parecido. Pero si de verdad se produjeran, no sería ni una pálida sombra de lo que hizo Jesús al dejar su trono, su corona, su gloria, su santidad, para nacer. Os habréis extrañado de que diga su santidad. No su santidad del Papa, no. La santidad que formaba parte de Jesucristo toda la eternidad, en esa eterna comunión con Dios, Él se hizo hombre en un mundo de pecado, sujeto a las potencias de maldad de este mundo, que son muchas y muy malas. Ahí nació Jesús. Y Herodes enseguida le dijo, ya te estaba esperando. La verdad es que ninguno de estos milagros actuales, contemporáneos, tendría nada que ver con lo que dejó Jesucristo, porque cuando digo que Él estuvo dispuesto a dejar la santa esfera de su eternidad en una armonía perfecta de amor y paz al lado del Padre, para cargar nuestros pecados en la cruz, para llevar la maldición de nuestros pecados y que nosotros fuéramos redimidos de la maldición y heredemos la bendición de Dios. Jesús, que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Este es el propósito de la Navidad. Este es el tipo de riqueza de la que Jesucristo se desprendió para enriquecernos a nosotros. Él estuvo dispuesto a bajar a los infiernos para salvarnos a nosotros. Y este es el mensaje de la Navidad. Este es el milagro de la Navidad. Ni Slim, ni Bill Gates, ni Amancio Ortega harían nada que se pudiera comparar a lo que hizo Jesús cuando sudaba gotas de sangre, sabiendo que tenía que apurar la copa de la maldición de Dios que merecían nuestros pecados. Sudaba gotas de sangre. Y fortalecido y justificado en el Espíritu, se levantó y fue con paso firme a la cruz, con un castigo corporal, físico, espiritual y psicológico tan fuerte que no podía ni cargar el madero para llegar al lugar del patíbulo, de su pasión. Este es el mensaje de la Navidad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, en Él me complazco. Jesucristo fue justificado en espíritu porque la muerte que murió en nuestro lugar y a nuestro favor no le pudo retener. ¿Cómo podría la muerte retener al autor de la vida? Jesucristo fue visto de los ángeles. Los hombres pensaban que había muerto y que había sido sepultado, pero los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este Jesús en el que vosotros creéis ha resucitado. Y después, cobrando fuerzas, la Iglesia predicó el Evangelio a todas las naciones y el mensaje del Evangelio fue creído en este mundo y ha llegado hasta nosotros 2000 años después. Hoy recordamos por qué celebramos la Navidad. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria, a la diestra del Padre, de donde volverá para cumplir todas las promesas que tienen que ver con nuestra salvación y con el juicio justo y verdadero de la maldad de este mundo. Este es el mensaje de la Navidad. Habiendo recibido este regalo, ¿qué le daremos nosotros? Seguro que todos habéis tenido ese mismo sentimiento cuando veíais la alegría
de los niños al recibir los regalos de la Navidad. Y seguro que es posible que alguno de estos niños haya pensado, pero si es el aniversario de Jesucristo, ¿por qué me hacen los regalos a mí? Normalmente en los aniversarios no es así. El regalo se le da al que celebra el aniversario. Y entonces una niña que le dijo esto después de haber recibido tantos regalos, le dijo: mamá, pero si es el aniversario de Jesucristo, yo quisiera darle algo. Mira todo lo que yo he recibido este día maravilloso, tantas cosas. Y entonces la mamá la cogió de la mano y fue a una familia donde había mucha pobreza y enfermedad. Y a una niñita enferma, más o menos de su misma edad, le dieron un regalo escogido de aquellos que habían recibido. Y la niña preguntó: ¿y por qué yo te he pedido que quería dárselo a Jesucristo? ¿Por qué has hecho que vaya a esta familia humilde y a esta niñita enferma? Y entonces su madre le recordó que Jesucristo dijo: si tú le das de comer al que tiene hambre y de beber al que tiene sed, si le das ropa al que no tiene, al que está desnudo o pasa frío, si tú te ocupas de los enfermos y desvalidos, de los extranjeros y también de los encarcelados, lo que hayas hecho a uno de estos pequeños, a mí me lo has hecho. Acordémonos de esto en esta Navidad. Busquemos, pidamos al Señor que abra nuestros ojos y que podamos encontrar una persona, uno de estos pequeños, a los que podamos alegrarle la Navidad, en el nombre del que es la Navidad.